¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ah, y en esta ocasión, pues, el gremio. Sí, Siempre tiene que ser el gremio. sí, porque Justo. Y pues vamos a hablar de por qué complicarnos la existencia, o por qué complicamos lo simple, o por qué simple y sencillamente, pues, no somos peritos en todo. así es, el abogado no es perito en todo. Me atrevo a decir que no es perito en nada, a veces ni siquiera en derecho, pero bueno, eso lo dejamos ahorita de lado. Es que, híjole, vamos a herir algunas susceptibilidades, egos, sobre Sí, todo, que casi no hay en el gremio. no, ¿cómo crees? El ego es bajísimo. Ay, pues bueno, con la novedad de que me topé por ahí en Twitter jurídico, ¿no? No me acostumbro a decirle X, es como Vancomer, ¿no? No Sí, le voy a decir BBVA, ¿no? DF, El DF, el IFE, es igual. sí, Por mucho que lo intente Elon Musk, a menos de que nos pague, tal vez. podría ser. Eh, y pues me encontré con una aberración verdaderamente jurídica, donde pues se sacaban de la manga, literalmente, una serie de, pues, llamémoslos fórmulas matemáticas para resolver juicios. Sí. A ver, acá vuelvo a mis clases de matemáticas en la secundaria y la prepa, porque por ahí tuve yo un pequeño conflicto con alguien que mencionaba este tema de los algoritmos y los logaritmos, ¿no? Y que Ajá. confundía la palabra logaritmo con algoritmo. Y bueno, un logaritmo es una función matemática y un algoritmo es una solución Sí. que se da a un problema matemático, ¿no? De ahí que se dice, ¿no? El algoritmo de la suma es poner uno arriba, otro abajo, ¿no? Y se va sumando, ¿no? Tal como nosotros nos enseñaron a hacerlo en la primaria. Eso es un algoritmo. Entonces quiero pensar que esto es como una especie de algoritmo para tratar de resolver el tema de unas penalidades, pero me parece, para empezar, muy rebuscado. Sí. Para seguir, creo que introduce ahí conceptos matemáticos que no dominamos los abogados. Sí, porque ahí pone símbolos de sumatorias y... Sumatoria, sí, sí, o sea, No, no, no. voy de acuerdo que en la preparatoria llevaste algunas de esas cosas, pero también voy de acuerdo en que si estudiaste derecho no es como que le hayas dedicado mucho el tiempo a eso. Así es. Sí, no, vaya. Hay materias del derecho en las que, pues bueno, definitivamente el conocer cómo establecer y cómo resolver ciertas fórmulas matemáticas es importante, ¿no? Por ejemplo, híjole, digo, el primero que se me viene a la mente siempre es la materia fiscal en estos casos, Sí, donde pues el código fiscal tal cual establece es la ley la que lo establece. fórmulas Sí, matemáticas para establecer cuestiones de cálculos de ISR y vaya, no, lo que ellos de repente consideran como beneficio fiscal. sí, Varios conceptos ahí importantes. La ley del seguro social también sí, contempla varias fórmulas matemáticas, eh, pero de ahí en fuera, nada más. O sí, sea, en materia fiscal es donde más técnicos nos podemos poner en materia contable, sí, pero justo es a lo que voy. Uno es perito en derecho y el contable es el contable. así es. Al grado que, pues bueno, es una licenciatura completa por separado, ¿no? Sí, dejemos al contador hacer su trabajo y dejemos al abogado hacer su trabajo. Nos hemos quejado muchas veces el gremio De que de los los contadores se meten. contadores que se Sí. quieren sentir abogados, pero el problema es que de pronto tenemos también abogados que se quieren sentir contadores. Sí. Y acá entrábamos en un tema penal que me parece que no tiene Sí. nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, porque, perdón, pero el Código Penal establece, sí, las penalidades mínima, máxima. Sí. Incluso hay casos en donde llega a hablar de la media. Sí. Y bueno, perdón, pero la media se obtiene con una simple operación básica. Par de operaciones básicas conocidas coloquialmente como suma y división. Así es. Y basta con eso. Es decir, son operaciones básicas. Pero esto de sacar aquí estos cálculos rebuscados, desde mi punto de vista, transgrede el hecho de que yo como justiciable, ¿cómo voy a saber cómo sacaste Así es. esto? ¿Sí?
si me estás aplicando una fórmula que no está en la ley. Así es. Las bases que me está dando la ley son mucho más simples. Así es. Sí, vaya, es un tema, pues que definitivamente transgrede al justiciable, ¿no? Esto es trabajo de alguien en el Poder Judicial, que, híjole, ya no quiero hablar del Poder Judicial, Por favor. pero bueno, es que, híjole, de repente nos lo hacen imposible, porque esto fue la idea de, pues, híjole, tal cual, ¿no? Y ahí le pediría al editor, pero eh, esto fue un secretario proyectista mamador, tal cual, ¿no? Que se quiso ver original en la forma en la que, pues bueno, dentro de sus considerandos exponía la forma, ¿no? En la que se arribaba a una determinada conclusión por cuanto a la penalidad a la que se iba a establecérsele, ¿no? Al responsable penal en ese caso. Sí. Pero, híjole, algo de lo que se supone que las sentencias deben de ser es claras, precisas y congruentes, al menos en materia civil, son las 3 definiciones muy específicas que nos marcan. Sí. Y pues bueno, claridad, en cualquier determinación tiene que haber claridad, y creo que desde el punto de vista de que empiezas con expresión de factores y con expresión de, vaya, de este tipo de fórmulas que por mucho que las quieras tú explicar en tu parte considerativa, pues sí llega a transgredir pues esta claridad en la resolución. Es que no es clase de matemáticas. No. Es una sentencia. El problema, yo entiendo que la ciencia jurídica pues adolece de lo que la ciencia exacta pues le sobra, ¿no? Que es exactitud. Precisión. Exacto. O sea, en matemáticas siempre 2 más 2 van a ser 4. Pero en cuestiones jurídicas pues muchas cosas son de apreciación. Sí. 2 casos, por muy similares que sean, no van a resolverse igual, ¿no? Y hay una cantidad espantosa de factores que hacen que justamente la ciencia jurídica pues no sea una ciencia exacta, sí. ¿No? Es el factor humano aquí el que determina muchas situaciones, y pues bueno, el factor humano no solamente de quien realiza el acto, sí, que lleve alguna consecuencia de derecho, sino quien resuelve además cómo es que se va a resolver esa situación, sí, ¿no? Porque pues es también una cuestión de apreciación. Y luego hay cuestiones procesales que se puedan llegar a dar, que puedan determinar quién pueda llegar a tener o no la razón. Y vaya, o sea, el querer tener esto expresado en una fórmula que, digo, yo estuve en preparatoria, me desvié del camino, me vine hacia las ciencias sociales, pero bueno, en la preparatoria yo tuve área físico-matemática, y pues bueno, se supone que la expresión o una expresión de ese tipo lo que busca es que cualquier caso igual tenga esa forma de resolverse. Así es. Y en derecho es imposible. Así es. Es decir, los hechos incluso pueden ser iguales, sí, pero sobre todo en la materia penal no vas a juzgar de manera idéntica, no, 2 casos donde tengan similitud en el planteamiento, incluso similitud en los hechos. Así es. Hay factores que para eso existe, bueno, en nuestro sistema penal, una audiencia conocida como la individualización de sanción, de hecho, que precisamente va en contra de que haya un algoritmo que resuelva, sí, la ecuación. ¿Por qué? Porque tengo que atender al caso concreto, el caso particular en el cual se está trabajando, y las circunstancias del delincuente, las circunstancias de la víctima, de cómo se dio, de cómo se presentó. Incluso ahí influye el factor de si es primo delincuente o no. De hecho. O sea, son cuestiones variables que quizá podría tratar de incluir en una fórmula matemática, pero no es del todo lo más eficiente, porque además el juzgador tiene que ponderarlo y no es a través de una fórmula matemática. De hecho, es todo lo contrario. Y es algo que, vaya, algunos doctrinarios han buscado establecer en doctrina que desde mi punto de vista, a mí en lo personal no me gusta. Y no me gusta porque justamente es buscar complicar o buscar meter cuestiones de un área que no nos compete, que es la matemática, la ingeniería, ¿no? Al mundo del derecho. Y vaya, es que el mundo del derecho, pues es que realmente no es que esté peleado propiamente con la matemática, pero es que simple y sencillamente la forma de resolver los problemas de matemática y del derecho no son iguales. Sí. No los podemos reducir a una ecuación. Sí. Porque justamente al reducir a una ecuación,
un caso específico, híjole, dejas de lado muchísima cantidad de situaciones que pudieran ser agravantes o atenuantes, sobre todo en materia penal, Sí. ¿no? Y que, pues al no considerarlas, violentas derechos. O al tasarlas Sí. matemáticamente. Sí. O sea, porque puedo decir, sí, sí la considero, pero la taso matemáticamente en un 30% o en Es un que 20%. No puedo. se supone que ya habíamos pasado de esa situación de la prueba tasada. Sí, Ya estuvimos, ya transitamos ese sistema de pruebas tasadas y dijeron, no funciona. sí. ¿No? Ahora es la libre valoración de la prueba. Ah, ¿sabes qué? Pues otra vez ya no nos gustó la libre valoración de la prueba, es demasiada libertad. Digo, tal vez sí se requieran ciertos parámetros, pero justamente quiero considerar que para eso es la jurisprudencia. Exactamente. Y que se supone que nuestros juzgadores tengan criterio suficiente Sí. para saber qué caso sí, qué caso no. Incluso se me ocurre trasladándolo esto un poco a la materia civil con la cuantificación del daño moral. Que Sí, ahí hay un sí, tema y sí. que imagínate que querramos hacer nosotros una fórmula matemática para cuantificar el daño moral. Sí. Y simple y sencillamente, si el legislador estableció que es criterio del juzgador, es por una razón, porque es difícil de cuantificar. Sí, ¿no? Imagínate reducirlo a una mera expresión matemática, ¿no? Alguien que busca la reparación de un daño moral, ¿no? Cuando, no sé, tal vez una negligencia médica, a un corredor olímpico lo dejas paralítico, ¿no? Sí, Que, pues tal vez dejar paralítica a una persona de 80 años. sí, Son dos parámetros muy diferentes, que tal vez sí, algunas cosas las puedas expresar de forma tangible, matemática, ¿no? Cuestiones de edad, cuestiones de ingreso, cuestiones, sí, pero hay también una cierta cantidad de cosas que son intangibles. es que la definición de daño moral justamente es las afectaciones en el honor, decoro, reputación, Sí, cuestiones que no se miden con variables matemáticas. así es. Me recuerda por acá un tuit que vi de alguien que decía que el triunfo de Claudia Sheinbaum era imposible porque esta persona decía, soy doctor en matemáticas y el carisma de Claudia Sheinbaum es menor que el de López Obrador y por eso tenía que haber obtenido menos votos. Y alguien le ponía, ah, caray, ¿en dónde te enseñaron en tu doctorado en matemáticas a medir el carisma? Sí. O sea, es una variable que no puedes matemáticamente medir. Lo mismo sucede acá. Sí. Es que es justo eso, ¿no? Y esta necedad del gremio, del juzgador, digo, finalmente pues, son ellos los que resuelven, ¿no? Y por eso, aunque no quisiéramos hablar de la judicatura, pues nos obligan un poquito a ello, porque, pues bueno, es esta necedad de buscar reducir, ¿no? Tal vez pues la argumentación, reducir los factores, digamos, cabos sueltos, ¿no? Sí. Dentro de alguna determinación y decir, ¿sabes qué? Pues mira, te lo expresé ahí muy formalmente una fórmula matemática. Si le entendiste bien, si no, pues igual no me importa, se ve muy bonito, Claro. ¿no? Ya puedo empezar a manejarme en una doctrina matemático-jurídica Sí. híjole, después nos preguntamos, es que ¿para qué queremos sentencias de lectura fácil? Pues porque nos salen con estas chingaderas. Sí, francamente. Y entonces yo había concebido esta parte de, oye, los abogados nos queremos de pronto sentir peritos en lo que no somos, Sí. en este caso matemáticas. Pero si lo extrapolamos es que cuántas veces queremos, por ejemplo, en un asunto de apeo y deslinde, querer nosotros definir en dónde empieza y dónde termina un predio. Sí. ¿Sí? Por ahí tuve yo un asunto en donde pues la contraparte, literalmente la parte demandada era la que estaba con pasos queriendo medir el terreno y yo así como, no, son los peritos los que tienen que medir Así cuánto es y cuánto te toca y cuál es el porcentaje y dónde empieza y dónde acaba. Es decir, yo en este momento soy neófito del asunto. Sí, soy completamente neófito del asunto. Quien sabe es el perito. Así es. Ya cuando el perito me rinda el dictamen, yo podré impugnar, pero para poder impugnar tengo que consultar a mi perito, Sí. precisamente para decirle, oye,
qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué puedo impugnar de Sí, esto, de porque hay aquello? diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las razones técnicas que yo tengo que aducir para este efecto? Pero hay quienes nos queremos aventar en ese momento la impugnación Sí, completita, ¿no? Hay casos donde la impugnación de un dictamen o algo así puede ser completamente jurídica. sí, Por ejemplo, es que no me contestó todos los puntos. Bueno, eso es obvio que es un tema jurídico y bastará con decir no me contestó este y este punto que los se conteste. presentó extemporáneo. Se presentó extemporáneo, sí, no aceptó y ratificó el cargo, ta. Sí, Pero cuestiones técnicas del propio dictamen es una cuestión del perito, del experto. así es. Y cuestiones técnicas que la propia ley señala que requieren de conocimientos especializados. Así es. En este caso, me estás queriendo meter una fórmula matemática que quieras que no va a requerir conocimientos especializados para su resolución. Así es. Y entonces yo, juez mamador, me quiero sentir que soy especialista en matemáticas. Y no. Es que, fíjate, tocaste varios temas, ¿no? Yo siempre he considerado que el tema de las periciales es como un punto muy delicado siempre en cualquier proceso. Sí. Y que como abogados, híjole, de repente el ponerte a interrogar a un experto en el cual no es tu área, Sí. pues es complicado, ¿no? Porque pues así que te pones con Sansón a las patadas, ¿no? Claro. Realmente, ¿no? Porque pues fíjate, en el momento en el que tú le preguntes, ¿no? Ponto el ejemplo del arquitecto, ¿no? Oiga, ¿por qué hay diferencias? ¿Sabes qué? Pues es que... Y ellos te van a sacar una serie de cuestiones técnicas, Sí. ¿no? Es que mira, la norma, a lo mejor de repente se basan en normas oficiales que también no manejamos, porque normas Sí. oficiales hay un montonal, y los arquitectos conocen de norma oficial, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues es que mira, colinda, no sé, aquí en Cuernavaca, ¿no? Colinda con una barranca, y cuando hay colindancia con barranca, pues se tienen que dejar X cantidad de metros, porque puede haber un deslave y bla, 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 ¿no? Ahí dice, ok. Sí. ¿No? Pero son cuestiones técnicas también ajenas al derecho, o Sí. que a lo mejor también son propias del derecho y de repente son cuestiones que uno no conoce, porque en Claro. cuestión de reglamentos administrativos, híjole, Sí. hay variedad, Sí. ¿no? Hay cuestiones todavía más complejas de establecer, ¿no? Como por ejemplo cuando se llegan a dar estas negligencias médicas, Sí. ¿no? Donde pues necesitas a un experto y, híjole, con los médicos es todavía más difícil porque es al especialista en Así el es. área indicada para que te pueda emitir la opinión y decir, ¿sabes qué? Pues no hay negligencia, se hizo lo humanamente posible y aquí no tienes nada, ¿no? Sí. A mí siempre que me llega alguien con que hay una negligencia, antes de siquiera empezar a trabajar una demanda, primero consultamos con el experto, con un experto, nos entrevistamos con él, si le entra o si vemos que nos dice, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? No, pues ahora sí que nos atenemos, ¿no? A la opinión, porque además Exacto. justamente también de ahí pues se puede establecer qué tan fácil o difícil va a estar el proceso, ¿no? Sí. Si es una cuestión que diga, ¿sabes qué? Pues sí, fue una falta de pericia, ¿no? Una malpraxis tal cual, Sí. pues bueno, te avientas, pero híjole, el hecho de que el abogado de repente piense, no, pues sí, yo puedo establecer que fue una negligencia, No. difícilmente. No. Y esto acumulado a lo que comentábamos hace un momento del daño moral, Sí, porque justamente no va a ser lo mismo una negligencia médica que tuvo carácter accidental que una Sí. que tuvo carácter, digamos, doloso, en cuyo caso la indemnización va a ser diferente. ¿Sí? así es. Esa es una cuestión que va a jugar un papel fundamental ahí. Y perdón, no hay fórmula matemática que nos ayude a resolver eso. No, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es querer reducir el derecho a una mera expresión matemática cuando en el derecho, pues, no es posible, ¿no? Y justo este meme, ¿no? De los abogados es que nosotros siempre contestamos que depende. Y es que así es, ¿no? Así es. No es una cuestión de que uno no quiera contestar o de que uno... No, es que en cuestiones jurídicas hay tantos factores determinantes para que una situación pueda salirse completamente de proporción, ¿no? Un juicio tan sencillo como un divorcio pueda durar 3 meses o 30 años y no resolverse, Sí, ¿no? Depende de tantos factores que ningún juicio es igual. sí, exactamente. Quizá la única ciencia exacta que debería haber en el derecho es el cómputo de plazos y aún así van a depender de, bueno, cuándo Sí. te notificaron. Sí. Tan sencillo como eso. Sí, vaya, si acaso,
¿no? Si acaso para el cómputo de plazos, insisto, digo, realmente en temas Y matemáticos... aún dependen. Sí, y aún depende, ¿no? En temas matemáticos, yo creo que como abogados hay que usar la matemática donde va la matemática, ¿no? Sí. Ya lo decía yo, en temas fiscales, ¿no? Del seguro social, ¿no? Vaya, incluso para liquidación de determinadas prestaciones, ¿no? Gastos Claro. y costas, intereses moratorios. Pero utilizar las bases que da la ley, Sí. no querer introducir algoritmos matemáticos Sí. que no necesariamente funcionan y que además no consideran siempre el papel humano Así que es. implica las ciencias sociales. Es que igual, como digo, si nos quisiéramos ver extremadamente mamadores, también nos podemos aventar una tipo, pues, algoritmo, ¿no? Para establecer, por ejemplo, montos de pensión alimenticia, ¿no? Claro, Y al niño le ponemos factor A, ¿no? sí. Al deudor le ponemos factor B. O sea, Y utilizamos la edad, por ejemplo, del niño en proporción con las necesidades más y con la edad del deudor, en relación con las posibilidades y el ingreso y todo esto. pero... Y determinamos que le vamos a descontar el 24.5%. Si ya teníamos como que el parámetro original del 25%, ¿para qué demonios estamos desgastando? Y es que además, desde el momento en el que hablamos, es que es en función a las necesidades. Híjole, a ver, ok, necesidades, pues podemos tener ciertos factores comunes, ¿no? Yo necesito un Ferrari. Justo, ¿no? Es a lo que voy. Vivienda, ok, vivienda. Podemos decir que va desde la vivienda de interés social hasta las residenciales. ¿Cuál es la proporción? Exacto. ¿No? Educación. Tenemos educación básica gratuita, ¿no? O tenemos escuelas particulares muy, muy, muy caras, ¿no? Y ahí es donde, pues, este tipo de expresiones, si bien pueden funcionar, yo creo que este tipo de situaciones pueden funcionar mejor como un tipo checklist, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Pues mira, yo lo que estoy considerando para establecer X situación, ¿no? En materia penal, que es de donde estamos tomando el tema, ¿no? Estoy tomando en consideración esto, pero no reducirlo a una función matemática, porque Claro. no es una función matemática, es una función de ponderación. Sí, Y sobre eso, resolver. de hecho. Pero matemáticamente lo veo sumamente complejo, lo veo fuera de área, fuera de la materia realmente. Y pues es alejar la justicia y el entendimiento de la justicia, pues del justiciable, que pareciera que en este caso pues es el que menos importa, ¿no? Y subirlo al pedestal del juzgador, que puede que ni siquiera él mismo haya entendido la fórmula. Sí, posiblemente. Ay, ¿hay alguna forma de concluir con este tema? Abogados no se sientan peritos en lo que no lo son. Y yo creo que pues no compliquemos lo que no debe de complicarse y pues tratar de resolver las cosas conforme a lo que nos marca la ley, ¿no? Que para eso está. El algoritmo es la ley. Nuestro algoritmo es la ley. Con eso nos vamos. Sí. Pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios. Voy a procurar ponerles por ahí de dónde salió este famoso algoritmo para que ustedes también lo puedan vivorear. Esperamos sus comentarios, su suscripción, porque vamos muy bien en números, y que compartan el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.